Buenos días a todos y gracias por incorporaros al canal de YouTube de Struc. En el vídeo de hoy vamos a ver y analizar las memorias de cálculo que genera la aplicación cuando realizamos un cálculo. Si terminamos un procedimiento cualquiera, nos aparece una pantalla con los resultados, estructura válida, un repaso de la geometría de las secciones de las barras y nos permite bajarnos varios archivos, entre otros la memoria de cálculo. En un procedimiento en el que el resultado y la estructura son válidos, la memoria de cálculo, primero nos viene un dibujo fijo, un esquema del procedimiento, por ejemplo, en este caso pues, una zapata, una relación de normativa, la geometría, las características de la zapata calculada, del terreno, unas solicitaciones, un diagrama de tensiones y finalmente una serie de comprobaciones en las cuales tenemos que tener siempre en cuenta que han de estar por debajo del 1, ser siempre menores que el 1 porque está comparando los resultados de cálculo con los resultados admisibles. En este caso, pues los 4 resultados que nos proporciona, tanto de rigidez como de tensión máximas y estabilidad, están por debajo del 1 y están incluso muy cerca del 1, es decir, que la zapata calculada es muy eficiente en cuanto que aprovecha al máximo sus prestaciones. Entonces, interpretar estos resultados pues es bastante sencillo. Si vamos a otro caso, por ejemplo el caso de una viga de madera, lo mismo, hemos visto que el resultado del cálculo es válido, vamos a ver normativa, repasamos la geometría de la viga en este caso, vemos que tiene un solo vano de 4 metros, bueno, nos vuelve a explicar las diferentes cargas, las características del material, una serie de solicitaciones por puntos, los correspondientes diagramas, tanto de cortantes como de momentos flectores, la deformada, y al final, como en el caso anterior, tenemos las comprobaciones. Entonces, primero nos va a comprobar el dimensionado, que es la relación entre solicitaciones y resistencia, y la comprobación del dimensionado a desplazamientos a flecha. Y vemos en todos que bueno, estamos siempre por debajo del 1, pero aquí vemos una serie de ceros y no sabemos por qué. Porque estamos hablando de las flechas en el voladizo, como no hay voladizo, pues las flechas evidentemente son 0. Y aquí también vemos que la sección está bastante apurada, llegamos a 0,9, siempre por debajo del 1, pero en este caso, de nuevo, bastante apurada la sección, bastante optimizada. En el tercer caso que vamos a ver, que sería en una escalera de acero, ocurre lo mismo. Primero tenemos el esquema, una serie de repaso de geometría, el cálculo de cargas, las características de los materiales, las solicitaciones, que en este caso vemos que solamente son en estado límite de últimos, no calcula deformaciones en las escaleras. Nos va a dibujar las gráficas de momentos y en este caso también de normales y de cortantes y finalmente la comprobación. Aquí vemos que la comprobación está por encima del 1. ¿Por qué? Porque está comprobando que la sección aumento flector de los dos perfiles está por encima del momento flector máximo que podemos ver en los listados anteriores. O sea, aquí si vemos los momentos flectores calculados, en todas las hipótesis de carga vemos que el máximo es 9,14, estamos en 10, luego estamos por encima, el perfil está por encima de la solicitación máxima a la que lo vamos a someter. Bueno, pues en estos 3 casos que hemos visto, estamos analizando memorias de cálculo de procedimientos que han sido válidos. ¿Qué ocurre cuando vemos esto al terminar un cálculo? Estructura no válida, fallo por deformación y dimensionado. Puede ser fallo por deformación, puede ser fallo por dimensionado. El caso es que no nos va a permitir descargarnos ni la memoria de cálculo, ni el plano, ni el fichero de XF con el plano del procedimiento calculado. Pero sí la memoria de cálculo. Y aquí es donde entra muy en juego el tema de la
el tema de la memoria de cálculo y de la interpretación de los datos de la memoria de cálculo para estas estructuras. Entonces, lo primero que vemos aquí es en una viga de acero que hemos calculado, un IP 270, volvemos a tener lo mismo, un repaso de geometría, un esquema de la viga, unos cálculos de todas las solicitaciones por puntos. Aquí no nos va a generar gráficas, pero sí en la comprobación nos va a decir qué es lo que ocurre. En este caso vemos que los resultados están un poquito por encima del 1, pero muy poco, y además falla básicamente en el entorno del apoyo izquierdo del voladizo. Entonces nos dice aumentar módulo resistente, aumentar el área del alma, o sea, nos va a dar unos consejos que finalmente son aumentar el perfil que estamos empleando para que nos sirva el perfil nuevo, porque todos los demás datos están ok, es decir, que únicamente tenemos un fallo por muy poquita diferencia. En el siguiente caso, que es una viga de hormigón, que también el resultado ha sido que la estructura no es válida, volvemos a tener una viga, en este caso también de 3 vanos, con un voladizo, nos ha calculado las armaduras, vemos que es una sección muy pequeñita porque es de 25 por 25, volvemos a tener otra vez el cálculo de solicitaciones y finalmente la comprobación. Aquí vemos que falla por muchas cosas, o sea, falla por dimensionado y falla también por deformación. Y en este caso, bueno, pues estamos bastante por encima del 1 en muchos casos, en esta zona no, pero aquí estamos incluso 4, o sea que necesitamos aumentar el canto y el ancho de la sección, que es el consejo que nos da, aumentar canto y ancho de la sección para que resolvamos el problema que tenemos, que es una viga claramente insuficiente. En el caso siguiente todavía tenemos un problema mayor, en este caso se trata de un muro de un recalce de un muro. Volvemos a tener un repaso de la geometría, de las propiedades del terreno y del muro, otra vez un cálculo de solicitaciones, pero aquí en el caso de la zapata, de la comprobación de la zapata, estamos 9 veces por encima de lo que es admisible. Entonces nos indica aumentar el ancho de la zapata, pero sabemos que hay que aumentarlo mucho, que estamos 9 veces por encima de lo que sería válido. En la siguiente estructura no válida, el siguiente cálculo no válido, se trata de un cargadero de madera. Si pasamos las condiciones del cargadero, es un cargadero que tiene 2 metros de longitud, nos va a hablar de las características de la madera, calcular las solicitaciones, teniendo en cuenta los huecos que hay encima, etcétera. Y tenemos, en este caso estamos por debajo del 1, no entendemos por qué no vale la flecha total a tiempo final, que es un 500avo, si vemos aquí las limitaciones, vemos que es un 500avo de la luz. ¿Qué ocurre? Que esta deformación, si calculamos un 500avo de 2 metros, sale 0,004 y estamos en 0,006, es decir, que estamos descendiendo 6 milímetros cuando en realidad solamente se nos permite descender 4, y por eso el cargadero no vale, y nos indican que aumentemos el ancho o el canto de la sección, y preferiblemente el canto porque va a ser más rápida la solución. Aquí queda muy claro que si bien en la comprobación de los dimensionados a estado límite último el valor indicado es la relación entre solicitaciones y resistencia, es decir, que aquí sí que tenemos que estar por debajo del 1, en la comprobación a flecha de deformación el valor indicado es la deformación efectiva, que debe ser la deformación menor que la deformación máxima admisible. Es decir, que si calculamos la deformación máxima admisible estamos hablando de
distancias, o sea, de metros. En este caso nos está dando el valor en metros y no en relación, es decir, en relación respecto del 1. Y por lo tanto tenemos que garantizar que la deformación sea menor siempre que la máxima admisible y no mayor, como es en este caso que se ha calculado. Y bueno, pues para terminar, por último, ver que en general las comprobaciones que vamos a tener, bueno, pues son, como en el caso de una cercha, son muy extensas, o sea, nos van a dar los resultados por hipótesis de carga en todos los puntos señalados en el esquema inicial, y que igualmente, bueno, pues vamos a tener una serie de gráficas con todas las solicitaciones cuando el procedimiento es válido. En todas las gráficas muy completas y una serie de comprobaciones que, bueno, en este caso de la cercha son todas ok, son todas válidas y además justificadamente las podemos comprobar nosotros también a mano, pero son una buena memoria para justificar que el cálculo no solamente es correcto, sino que además es ajustado. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.